La administración Biden tiene un problema que no logra encauzar. El gobierno de Israel y la decisión del primer ministro israelí de lanzar una ofensiva terrestre en Rafah, una ciudad situada al sur de Gaza, en la frontera con Egipto, en lo que sería, según los israelíes, el asalto final contra Hamás en una guerra que ya supera los 5 meses. Si bien la Casa Blanca apoya incondicionalmente a Israel en este conflicto, trabaja contrarreloj para evitar la inminente operación terrestre de las fuerzas israelíes por las consecuencias que creen tendría sobre la población civil palestina. We have been clear at the highest levels that Israel cannot and should not proceed with a full-scale military operation in Rafah without a credible and implementable plan for ensuring the safety and support for more than the 1 million people sheltering there. Las relaciones entre Biden y Netanyahu comenzaron a tensarse desde febrero, cuando el presidente estadounidense empezó a manifestar públicamente su desacuerdo con la estrategia militar israelí y el alto número de bajas civiles entre la población palestina que hoy superan, según diversas estimaciones, los 31.000 muertos. A esto se suma la crítica situación de los más de 1.400.000 palestinos que hoy se concentran en el sur de la franja tras huir de la ofensiva israelí en el norte. Las restricciones que pone Israel al ingreso de ayuda humanitaria al enclave costero están provocando una situación que la ONU, a través de su alto comisionado para los derechos humanos y el secretario general Antonio Guterres, califican de hambruna provocada deliberadamente, acusando a Israel de usar el hambre como arma de guerra. Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of hunger and suffering. I call on the Israeli authorities to ensure complete and unfettered access for humanitarian goods throughout Gaza and for the international community to fully support our humanitarian efforts. We must act now to prevent the unthinkable, the unacceptable, and the unjustifiable. En un cruce de declaraciones, Israel, por su parte, niega tener responsabilidad en la situación, afirma que no bloquea el acceso de ayuda y responsabiliza a la ONU y a las demás organizaciones humanitarias a cargo por la cantidad y el ritmo de las entregas. Naciones Unidas se apoya en un informe del Sistema de Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, un mecanismo técnico confiable y usualmente cauteloso en sus evaluaciones, utilizado por varios organismos internacionales, la Unión Europea y los Estados Unidos. Según el informe, se trata de una hambruna provocada que abarca a la mayor cantidad de personas en situación de hambre catastrófica registrada hasta el momento por ese sistema de seguridad alimentaria. El grupo en situación más crítica es el de los 300.000 palestinos que aún permanecen en el norte de Gaza. Mind you, there are 300,000 people in that location right now, of which 70%, meaning 210,000 people, are in catastrophic level of hunger. The remaining 30%, they are in emergency levels of hunger. Para la mayoría de los habitantes de la franja que buscan refugio en el sur, Estados Unidos, Francia y Alemania están lanzando miles de toneladas de ayuda por vía aérea y con barcos desde Chipre. Biden cree que Israel se extralimitó en su respuesta militar al ataque de Hamás. Según una encuesta de Associated Press, la mitad de los estadounidenses coincide con el presidente en que la campaña militar israelí fue demasiado lejos. Esta desaprobación está además teniendo un efecto electoral adverso en la campaña electoral de Biden. Una ofensiva en Rafah con cuantiosas bajas civiles palestinas podría ser un golpe duro para el presidente estadounidense en momentos en que las encuestas lo muestran en un empate técnico con Donald Trump. Pero Netanyahu, en abierto desafío a Biden, asegura que la ofensiva se hará de cualquier manera. יש לנו ויכוח עם האמריקנים לגבי הצורך להיכנס לרפיח. לא רק לגבי הצורך לחסל את החמאס, הצורך להיכנס לרפיח. אנחנו לא רואים דרך לחסל את החמאס מבחינה צבאית, בלי להשמיד את הגדודים הנותרים הללו. אנחנו נחושים לעשות את זה.
La posición de la Casa Blanca en este contexto es que no apoyará la operación a menos que los israelíes presenten un plan creíble que garantice la seguridad de los civiles palestinos y pidió a Netanyahu que envíe a Washington un equipo de funcionarios militares de inteligencia y humanitarios para debatir la ofensiva, lo que podría ocurrir en una semana. The President told the Prime Minister again today that we share the goal of defeating Hamas. But we just believe you need a coherent and sustainable strategy to make that happen. Por otra parte, la administración Biden aún mantiene la expectativa de relanzar la solución de los dos estados, una posibilidad que el gobierno de Netanyahu se niega a reflotar. El secretario de Estado, Antony Blinken, inició esta semana una nueva gira por Medio Oriente con un objetivo tan urgente como arduo: lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes en manos de Hamás. El tiempo corre. Bien, allí en este informe la situación, el presente de Medio Oriente, la ciudad de Rafah como protagonista de estas últimas horas, pero veamos este mapa, nos va a ayudar a entender a dónde está ubicada la ciudad de Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto. Dos datos realmente importantes, ¿eh? Población preguerra, 275.000 habitantes, pero veamos este número, población actual, 1.400.000 habitantes. Aquí está el mapa, esto es Rafah. En minutos vamos a estar analizando con una invitada, obviamente, cuál es la situación particular que se está dando en esta zona y por qué. Félix nos cuenta, la invitada, su ficha técnica. A ver, Félix. Nuestra invitada de hoy es Ruth Diamint. Ella es doctora en estudios internacionales por la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad Torcuato Di Tella, investigadora principal del CONICET, fue asesora del Ministerio de Defensa, profesora visitante de la Universidad de Columbia y publicó, entre otros libros, Sin Gloria, La defensa en la Argentina democrática y El rompecabezas, la seguridad en las Américas a inicios del siglo XXI. Su campo de investigación, paz, democracia, cuestiones cívico-militares y seguridad regional. Ruth, muy bienvenida, un placer que esté con nosotros. A ver, primer tema tiene que ver con una resolución de Naciones Unidas, justamente para un alto el fuego en Gaza, vetada tanto por China como por Rusia. Su primera impresión de esta situación tan particular. Y por Estados Unidos. Y por también. Estados Unidos, claro. Es una situación muy compleja, realmente sí. Poder dar una solución de alguna manera efectiva para lo que está sucediendo en la franja de Gaza es complicada y deja en la luz, digamos, dos líneas de investigación o de análisis totalmente distintas. Una es la que dice Netanyahu, que dice, si nosotros le damos la posibilidad de ver un Estado palestino, estamos en riesgo. Porque hay mucha gente, y sobre todo después de esta invasión o esta guerra que está generando Israel, hay mucha más gente que se ha de alguna manera acercado a Hamas. La otra línea que me parece que es interesante también es que todos los espacios de solidaridad internacional que antes existían, ahora no existen. Los líderes actúan más pensando en su propio país que en una situación regional o global. No tanto en conjunto, sino más lo individual. Lo individual, exactamente. Entonces ninguno de estos, ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, están realmente pensando lo que pasa a nivel global, sino lo que pasa dentro de su propio país. Y eso de alguna manera le quita efectividad a las medidas que se pueden tomar, que son colectivas. Tal cual. Y ahora, Ruth, en ese contexto, primero gracias por haber venido, planteábamos que el gobierno de Joe Biden le está, si se quiere, marcando un poco, como diríamos, la cancha al gobierno de Netanyahu. Sí. Bueno, esta resolución, lo decíamos antes, Estados Unidos había sido quien había vetado, de hecho, otras resoluciones de otros países que buscaban el cese al fuego. En ese contexto, si crees que cambió algo con respecto, porque se daba siempre esta doble vara, ¿no? Que por algún lado lo cuestionaba, de hecho le ha llegado a decir a Netanyahu en su momento que tenía que cambiar la coalición o hacer un llamado, lo hizo también el líder del Senado demócrata. Recientemente, digo, ¿cambió algo de todo eso o es, como se planteaba en el informe, también un guiño a cierto sector más progresista o incluso árabe o musulmanes que le están diciendo a Estados Unidos, bueno, tienen que hacer algo para lograr un cese al fuego en la franja de Gaza?
Estoy de acuerdo con tu interpretación o tu análisis de cómo se da la situación, pero también creo que hay un componente que son las elecciones y que hay que tener en cuenta. Y seguramente las mediciones le estaban dando a Biden que perdía votos si seguía de alguna manera apoyando tan claramente a Israel. Pero también hay otro tema y creo que es el reconocimiento del gobierno norteamericano, no solamente de Biden, de que está perdiendo la posibilidad de influenciar a otros países. Ajá. Porque Israel hace lo que quiere y no le está dando la respuesta que de Biden estaba pidiendo. Entonces eso me parece también lo afecta y que de alguna manera lo hace ser un poco más agresivo en su relación con Israel. Y Israel además contesta diciendo no necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Cosa que no es tan cierta, pero de alguna manera muestra que la coincidencia o la coherencia entre los dos países no es la misma que existía en el pasado. Pero, perdón, Pablo, pero No, claro. Ruth, ahí puede ser también que tenga que ver el tema electoral, porque también me sorprendió que rápidamente los ministros salieron a decir cuando se cuestionó desde el gobierno de Biden, a decir, bueno, no queremos interferencia, ¿no? Un Netanyahu que pareciera sentirse más cómodo con un gobierno de Donald Trump más que de Biden, ¿no? Digo, ¿también puede ser que estén mirando o apuntando a un cambio de gobierno en noviembre? Sí, y digo, creo que en este momento la preocupación es los votos. Y como había una paridad supuestamente y una posibilidad que ganara también el Partido Demócrata, me parece que las mediciones le deben estar dando de forma negativa. No tengo dudas de que Netanyahu se debe sentir más cómodo con Trump que con Biden. Claro. Pero, digamos, todavía no, Trump por suerte todavía no ganó, entonces todavía está la posibilidad de ganar votos. Y creo que esa es la estrategia que están utilizando ahora. Hablando de estrategias, ¿por qué Rafa? No lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí, de las lecturas que he realizado, o sea, se está cuestionando que en realidad Netanyahu no tiene estrategia. Reacciona, pero no acciona con un plan previsto. Y esto es un poco lo que está diciendo. O sea, bueno, vamos acorralándolos sobre un espacio y cuando llegan a ese espacio no saben hacer otra cosa que intervenir militarmente. No tiene otra estrategia, digamos, pensada. Y eso de alguna manera revierte en contra de la propia política que tiene Israel. Tal cual. De hecho, bueno, ahí también me parece que otro factor clave en el gobierno israelí, que ya venía con las protestas por la reforma judicial y demás, son los familiares de los rehenes israelíes, ¿no? Que siguen pidiéndole a Netanyahu, que me parece que también ahí... Y un porcentaje importante de la población israelí. O sea, no es solamente víctimas o familiares de las víctimas, sino que Netanyahu no es un líder querido por un porcentaje importante de la población. Que lo ve corrupto, que digamos lo ha cuestionado, que no está de acuerdo con la estrategia que está llevando a cabo. Entonces tiene una interna bien complicada. Pero a su vez también pasa, es más a modo pregunta, ¿no? Que a veces nos sorprende que por ahí en las encuestas se registre un fuerte apoyo, tanto en Israel como quizás también puede pasar en Rusia con la guerra en Ucrania, que la sociedad apoye fuertemente, bueno, en este caso los ataques a la Franja de Gaza. Digo, ¿cómo influye en todo ese contexto? Hay el discurso oficial en Rusia, en Israel, en Venezuela, en Nicaragua, en donde vos quieras, tiene mucho impacto sobre la gente, porque son los que manejan los medios públicos de comunicación. Y la idea de que te están quitando territorio, nosotros también hemos vivido con el tema Malvinas, o que te están de alguna manera modificando tus estilos de vida y tus valores ciudadanos, afecta a la población. Entonces no sé si la población en sí está a favor de la guerra, pero sí se siente de alguna manera amenazada por la posibilidad de que cambie el gobierno, de que cambie el estilo de vida o que se modifiquen los límites del país. Es interesante lo que planteabas, Ruth, hace un rato, ¿no? Hablando de la campaña presidencial de los Estados Unidos, como una guerra en Medio Oriente, obviamente se metió de lleno en la campaña, desde ya. Los dos candidatos, bueno, el actual presidente va por la reelección y el propio Donald Trump, tienen posiciones tomadas, ¿no? Es muy interesante ver cómo la situación hoy en la Franja de Gaza conforma, diría, la agenda de los 3 o 4 temas más importantes para debatir en campaña, ¿no? No se habla de Estados Unidos, pero sí se habla de Franja de Gaza. Y de Ucrania en menor medida. Sí, claro, y de China. Rusia-Ucrania, tal cual. Esos son los temas. Tal cual. Y es cierto que hay posiciones diferentes, sin tener muy en claro cuál va a ser el camino que cualquiera de los dos propone. O sea, ninguno de los dos está diciendo vamos a apoyar netamente, digamos, a Ucrania, no hablemos de Gaza porque está más confuso en este momento, sí, claro. O vamos a tener una política de acercamiento, de distanciamiento con China, que tampoco lo dicen. Entonces uno sabe que son temas que preocupan, pero que no tienen una definición en ninguno de los dos partidos.
Ruth, y te hago dos breves, quizás no tanto, pero una, bueno, como conocedora justamente de muchos conflictos y guerras, ¿qué ves en este contexto de la Franja de Gaza? Bueno, donde la ONU incluso denuncia que se puede considerar la hambruna como un arma, ¿no?, en este contexto. Y si crees que justamente, bueno, veía The Economist, por ejemplo, que en la tapa publicaba Israel solo, ¿no? Como puede llegar esto a que se tome una postura más fuerte para la creación de un Estado de Palestina, o más bien todo lo contrario por, bueno, este temor que también generó en la sociedad israelí el ataque de Hamas el 7 de octubre. Es una buena pregunta. Digamos, conceptualmente uno tendría que decir tienen que existir los estados. O sea, no hay una legalidad aceptable para que solamente exista un Estado de Israel y no exista un Estado para los palestinos. El problema es que el Estado palestino también está cuestionado por otros países árabes, que no le quieren dar el apoyo para que realmente exista. Y de alguna manera lo que se está planteando es una cosa es un Estado y otra cosa es un grupo terrorista como es Hamas. Digo, un Estado sí aceptaría muy levemente algunos sectores del país, digamos, Israel. Otros sectores no lo aceptan porque dicen que estarían en realidad en situación de debilidad y de que pudiera ser una amenaza continua para la seguridad de la población israelí. Entonces, digo, en principio yo diría que la creación del Estado disminuye el poder de Hamas, no lo aumenta, pero tampoco establece un Estado. O sea, ¿quiénes van a apoyar? Porque ese Estado necesita apoyos externos para de alguna manera progresar, tener comida para la población, reconstruir la ciudad, un montón de cuestiones que hacen... Es empezar de cero, Ruth. Esta es la verdad. Es empezar de cero. Exactamente. No, y de hecho, como mencionabas, países, bueno, Egipto, que tampoco le abre la frontera, digo, como que también hay contextos complejos. Claramente, digamos, si bien Jordania es el único que tiene un papel más conciliador, el resto de los países están alejándose de la posición, un poco porque también el terrorismo asusta a estos países. No, algunos lo apoyan, pero la mayoría se asustan. Bueno, y también se había dado un acercamiento mucho más fuerte con Israel en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Donald Trump, ¿no? Con varios países árabes y países de la región. Sí, que ahora en ese momento está suspendido porque obviamente la agresión ha sido muy importante, pero también un renacimiento del antisemitismo. Me parece que hay que marcar las dos cosas, ¿no? Si no, uno se queda con una visión. Por eso decía, es muy complejo decir dónde hay una medida objetiva y justa frente a este conflicto. Creo que es más visible lo que pasa en Ucrania. Y uno puede identificarse más rápidamente con alguna de las dos posiciones. Sí, son dos guerras muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Pero en este caso es más difícil de encontrar el punto objetivo medio donde uno diga, bueno, respeto a la población, no genocidio, no matanza de civiles, pero al mismo tiempo tampoco debilitar la seguridad de otra población. Y ahora, en ese contexto mencionábamos un poco antes a Donald Trump, un Donald Trump que me acuerdo mucho en campaña que él decía, bueno, vamos a terminar con las guerras en Medio Oriente, queda lejos, gastamos mucha plata. ¿Cómo imaginás? Bueno, y también un Trump que dice, si estuviese gobernando, la guerra en Ucrania se termina en 24 horas. Un posible gobierno de Donald Trump en este contexto, a menos con la política exterior, digamos, que la marca en este sentido. Una cosa que marcó y que creo que fue de una influencia certera, no fue solamente una narrativa, Trump cuando era presidente, es que hay que volver a Estados Unidos a la posición aislacionista. Y desentenderse mucho de los conflictos y las situaciones internacionales, donde él mismo decía en distintas oportunidades, no ganamos nada y perdemos mucho. Y supongo que esa va a ser la lógica que va a seguir. Entonces no, digamos, va a presionar a los países, pero si no le responden a esa presión, se va a desinteresar, no va a aportar más recursos, ni armas, ni seguridad. Esa es la idea que tengo. Digo, no tengo datos concretos como para decir que esta es la realidad de lo que va a suceder. Bien, muchas gracias, Ruth, por venir. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme.